Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos y a todos aquellos que hoy escuchan nuevamente este devocional, una cita con la palabra de Dios. Es un gozo para mí volver a retomar estos devocionales y siempre han sido hechos y serán hechos con la única intención de edificar a aquellos llamados y escogidos por Dios para que glorifiquen su nombre aquí en la tierra y también en la eternidad. Estos devocionales están basados en las escrituras y pues bajo el estudio serio de la palabra de Dios, de ser fiel al texto. La palabra del Señor nos dice en 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Esto es la palabra de Dios y solo de la palabra de Dios podemos recibir esa instrucción. Y el tema de hoy en este retorno de estos devocionales es la buena semilla, basada en las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. En esas parábolas que Él a lo largo de las escrituras la encontramos en el Nuevo Testamento. La parábola del sembrador en el capítulo 13 de Mateo. Y quiero leerla rápidamente, dice la palabra del Señor. Mateo 13, versículo 13 en lo adelante, dice: Y les habló muchas cosas en parábolas diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oído, que oiga. Estas parábolas el Señor decidió hacerla, a hablar en parábola una vez que ya los judíos, a quienes el Señor había llegado inicialmente a predicarles la palabra de Dios, decidieron que Jesucristo no era el Hijo de Dios, no era el Mesías enviado, a pesar de todas las evidencias, de todos los milagros que Jesús había hecho a la luz de todos los que estaban. Sin embargo, estos hombres decidieron que Jesús todas las cosas que estaba haciendo las hacía por el poder de Satanás, por el poder de Belcebú. Jesús tomó esa decisión. Estos hombres sabían de que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios y que venía de parte de Dios. En Juan 13, en el versículo 2, cuando Nicodemos a medianoche fue a visitar a Jesús, dice el capítulo 3, versículo 2 de Juan: Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Ellos eran conscientes en la intimidad, quizás nunca lo declararon públicamente, pero sabían que solamente los milagros, las liberaciones, todo lo que Jesús hacía, únicamente lo podía hacer alguien que vendría de Dios, pero a ellos no les convendría sujetarse a un simple carpintero. No obstante a todos estos milagros, ellos tomaron la decisión de rechazar a nuestro Señor Jesucristo. A partir de este momento, Jesús decide compartir la palabra a través de parábolas que son enseñanzas con ilustraciones cotidianas, con vivencias que los judíos podían entender muy fácilmente, cosas que todo estaba a la mano de ellos, pero que solamente las podían entender aquellos corazones que estuvieran dispuestos a recibir y a comprender la palabra de Dios. Esta parábola el Señor la explica aquí mismo en el capítulo 13. Entonces el Señor dice la explicación en el capítulo 13, en el versículo 18 en adelante, y Jesús explica son 4 tipos de tierra.
Son 4 tipos de tierra o tipos de corazones a los cuales se va a sembrar la buena semilla, que es la palabra de Dios. Aquí lo importante no es el sembrador puede tener la forma o el estilo que él quiera para esparcir la semilla. Aquí lo importante es la tierra en donde va a caer esa semilla, porque la semilla es igual. La semilla, es decir, no hay otra semilla mejor, no puede haber una semilla que dé mejores resultados. Y la primera tierra de la cual habla el Señor, dice que la primera tierra es aquella que está junto al camino. Esta es la tierra dura, casi impenetrable, por cuanto el sendero es por donde transita toda la gente, y como tal, de tanto caminar, de tanto transitar, ya es una tierra muy dura, es casi como el concreto. Entonces este tipo de tierra se compara con los corazones que escuchan la palabra y no la entienden, y el maligno la arrebata de su corazón. El versículo 18 y 19 dice: vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en que se sembró la semilla junto al camino. Es aquellos que han escuchado la palabra de Dios, ya sea en una iglesia, ya sea alguien que les haya compartido, pero como es un corazón tan endurecido como el terreno junto al camino, entonces esa palabra no va a entrar en el corazón. ¿Y qué hace Satanás? Pues sencillamente la arrebata, porque ese corazón está demasiado endurecido. La segunda tierra es la semilla, es aquella que es caída en pedregales. Es ese tipo de tierra que arriba tiene una capa de tierra aparentemente buena, o sea, cualquiera la puede ver y dice: esta tierra es muy buena, pero por debajo es rocosa como una placa. Entonces se siembra la semilla, crece, y al parecer la planta, la semilla va bien bonita, pero cuando se encuentra con esa placa, como no tiene profundidad, viene el sol y se seca. Empieza a secarse. Dice el Señor que es aquella que recibe la palabra con gozo, pero como es en la emoción, cuando viene la prueba o la aflicción, lo mismo, se cae o vuelve atrás. Nuestro Señor en el versículo 20 dice: y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Es decir, tan pronto es que venga una prueba y enseguida vuelve atrás, no vuelve a la iglesia, porque no ha permitido que la palabra de Dios entre en su corazón. La tercera tierra es aquella que está entre espino o maleza. Espinos o maleza no permite que las semillas reciban el sol, ahogándolas. Esta se compara a los corazones que oyen la palabra de Dios, pero las preocupaciones y el afán de conseguir riqueza se ahogan y no dan fruto. En el versículo 22 el Señor lo explica: y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se queda sin fruto. Aquellos que sus preocupaciones son por las promesas, aquellos que de pronto van a la iglesia, cuántos sellan esta palabra, cuántos dicen aleluya, cuántos dicen tantas cosas, pero que realmente van es en la emoción y no en la palabra de Dios, a depender de la palabra de Dios, sino en las falsas promesas que le dan los pastores. Y la última, la buena tierra, la cuarta tierra, dice la palabra, que es aquella que es bien arada, sin piedra, con buena profundidad, y esto le puede permitir dar la mejor cosecha. Entonces esta tierra es la que se compara con esos corazones, y mira las especificaciones que da nuestro Señor en el versículo 23. Pero aquel en quien se sembró la buena semilla en tierra buena, este es aquel que oye la palabra. Lo primero es que oye la palabra, lo segundo es que la entiende, y así da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Es decir, que la buena tierra es aquel que recibe la palabra de Dios con entendimiento y da los frutos en diferentes proporciones.
una semilla puede multiplicarse mucho, pero va a dar resultado. Es decir, no todo creyente va a dar los mismos frutos, pero es evidente. ¿Por qué? Porque verdaderamente está dependiendo de la palabra de Dios. En su vida no hay nada más importante que depender de la palabra de Dios. No hay nada más que anhele, que escudriñar y ir a la luz de la palabra y ahí sí decir: el Señor me ha hablado, pero no como muchos dicen que me habló de una manera, que me habló en sueño, que me habló en yo no sé qué, y nunca han ido a la palabra de Dios. Entonces, el mensaje en este día es que la buena semilla es la palabra de Dios, pero para que esa palabra de Dios dé fruto es necesario que caiga en buena tierra. Y mi oración en este día es que tú dispongas tu corazón para comprender la palabra de Dios. No hay otra fuente de revelación. La única revelación que tenemos se llama la palabra de Dios, que fue inspirada por Dios y guiada por el Espíritu Santo para que tenga este libro que nosotros tenemos y nos podemos fiar de él. Dios te bendiga grandemente en este día para que escuches la palabra, para que la entienda y des esos buenos frutos.